Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un juego que mezcla exploración, combate medieval, dragones y un sistema de personalización bastante viejo pero profundo. The Elder Scrolls V: Skyrim. Un título que, aunque lleva más de una década entre nosotros, sigue siendo un referente en los juegos de rol de mundo abierto. Con una comunidad activa de mods y miles de horas de contenido, Skyrim se mantiene como una experiencia única para los fanáticos de la fantasía y aventura. Así que vamos directamente por el principio. Historia y contexto. Arrancamos como prisioneros a punto de ser ejecutados en una escena un tanto larga, cuando un dragón irrumpe en la ceremonia y nos da la oportunidad de escapar. Desde ese momento nos convertimos en el protagonista de una historia donde descubrimos que somos Dovahkiin, el sangre de dragón, alguien destinado a enfrentarse a los dragones y absorber sus almas. La historia principal nos lleva a explorar profecías, antiguas leyendas y la amenaza de Alduin, el devorador de mundos. Pero más allá de esta trama, el mundo de Skyrim está lleno de facciones, conflictos políticos y secretos ocultos que hacen que cada partida sea completamente diferente. En la jugabilidad de las mecánicas, prácticamente está centrada en la exploración libre, el combate en tiempo real y un sistema de habilidades basadas en el uso. Cada acción va a mejorar tu competencia con esa rama, desde el sigilo hasta la magia, permitiendo crear personajes adaptados a tu estilo de juego. Puedes ser un guerrero brutal, un mago arcano o un asesino silencioso. Inclusive puedes mezclar habilidades para experimentar nuevas formas de juego, y esto va a ir mejorando a medida lo vayas usando, y a esto nos referíamos hoy basados en el uso. Si nosotros usamos mucho sigilo o usamos mucho arco, el arco va a mejorar y el sigilo también, pero con la subida de nivel vamos a poder dar unos pequeños boosts extras que pueden ser en la rama que estamos leveando o en otra diferente, pero en sí vamos a mejorar de dos formas diferentes nuestros niveles. Tenemos sistema de habilidades y perks, que prácticamente es una de las cosas más confusas al principio, pero es una de las cosas más adictivas al final, que es la progresión de habilidades. Cada rama nos va a dar perks que mejoran nuestras capacidades. Por ejemplo, puedes potenciar el daño de las armas a dos manos, hacer que tus flechas atraviesen armaduras o aumentar el poder de tus hechizos. Las habilidades se dividen en guerrero, mago y ladrón, pero el juego no te obliga a seguir un solo camino, así que prácticamente puedes crearte un personaje híbrido, algo así como Albion, pero mucho antes, como un mago guerrero que lanza hechizos mientras lucha con espada y escudo. El sistema de combate, cada combate tiene un desafío que depende tanto del equipo como las habilidades. Puedes usar magia, armas cuerpo a cuerpo, arcos o inclusive gritos de dragón que alteren el campo de batalla a nuestro favor. El entorno también va a jugar un papel clave. Puedes aprovechar alturas, trampa y el sigilo como los obstáculos para derrotar enemigos. Además, los dragones nos van a dar bastante duro y vamos a tener algunas batallas un poquito épicas que ponen a prueba todas las estrategias que tenemos en cualquier tipo de terreno, hasta inclusive en las ciudades. Y ojo, porque en ese caso se te puede morir un NPC con una misión particular y prácticamente te vas a dar cuenta porque ese cadáver nunca va a desaparecer. Pero bueno, ya hablando de eso, las misiones principales son una cosa, pero explorar y querer completar todas las misiones secundarias es otra. Oh my god, esto es bastante contenido, así que ya vemos los aspectos destacados. Por un lado tenemos la exploración libre, prácticamente la posibilidad de ir a donde querramos, en el momento que querramos y hacer prácticamente lo que se nos salga del culo, sin limitaciones. Podemos personalizar el personaje con skills, combinaciones y demás, nos podemos adaptar a cualquier estilo de juego que nos interese. Hay muchísimos, hay un chingo de mods y creo que es el juego con más mods si no me revisé mal. Prácticamente hay miles de mods que van a expandir el contenido desde nuevos mundos hasta mejoras visuales. Y ahora una narrativa dinámica que son misiones secundarias y decisiones que afectan al mundo y a los personajes. Nos brindan una cantidad exagerada de tiempo de juego, por lo que es difícil realmente quedarte sin contenido en una partida. Y si las misiones secundarias son o no importantes, hay en una de las historias hay dos bandos que son prácticamente los vampiros o los hombres lobos. Te va a dar habilidades extra, así que no todas las misiones secundarias son malas o inútiles. Pero bueno, después por el otro lado tenemos los aspectos negativos, tenemos bugs por donde lo mires, aunque hay muchos que se arreglan hoy con mods, tiene demasiados hasta el día de hoy.
La IA limitada, los NPCs a veces actúan de forma muy rara, lo que puede romper un poquito la inmersión y que prácticamente digas qué pendejo, qué carajo haces eso ahí parado. Sistema de combate, aunque es funcional, puede ser bastante simple con otro tipo de juegos, pero recordemos que este es un juego viejo, lleva más de 10 años y sigue vivo y es bastante querido. Y la curva de aprendizaje, al principio la cantidad de opciones puede asustar realmente a los jugadores nuevos, pero esto, como en todo juego de combate que subís skill en lo que sea que se te ocurra, va a ser así, otras no hay. Así que, en conclusión, Skyrim es un juego que combina exploración, combate y narrativa de un mundo abierto lleno de posibilidades. Prácticamente la libertad que tenés para crearte el personaje y tomar las decisiones hace destacar incluso después de tantos años. Sin embargo, sus bugs y su sistema de combate pueden ser bastante negativos para algunos jugadores. Si te gusta perderte en mundos abiertos, experimentar con habilidades y vivir aventuras épicas medievales, definitivamente tendrías que probarlo. Pero si buscas un juego más guiado o moderno, acá te vas a perder por donde lo mires y te van a pegar por donde no te lo imagines. Así que te diría que en ese caso pruebes con otra opción. Tiene contenido de sobra y secretos que nunca vas a terminar de resolver, por lo que diría que para alguien aburrido es un excelente juego. Sobre todo que los dragones te pueden agarrar cagando y tenés que darles con lo que tengas. Y no son necesariamente débiles, sacando que le bajes la dificultad. Además tenés mods para aplicar detalles, como por ejemplo estrellas en el cielo. Podés arreglar bugs. Podés hacer correr a los NPC si detectan un dragón cerca para que justamente no se mueran. Algunos podés tener para tener una waifu con algunos detalles de belleza. Otros para aplicar inteligencia artificial a los NPC. Y hasta jugar online con tus amigos. Y sí, como escuchaste, se puede meter inteligencia artificial a los NPC y jugar con amigos. Nosotros lo intentamos implementar y si bien pudimos, y lo voy a dejar ahora a continuación, no es un español fluido el que habla el cantinero, así que fue como que... me gustó la experiencia, pero todavía le falta demasiado. No, pero no me des nada, no quiero nada tuyo. Simplemente quería saber qué hacías acá. ¡Cerra el orto, Seven! ¿Vamos? ¿Nos sentamos? Vení, sentate. Toma asiento. Sentate. ¿O me va a dejar solo? Pero respondeme lo que te pregunto, no cualquier cosa. ¿Vos estás bien? Tenés los ojos rojos, no estás drogado. ¿Cómo subo? Sí, entiendo, justo y necesario. Pero ¿cómo mierda subo arriba si me dijiste que arriba están las camas y están abajo en planta baja? ¡Ay, Dios! ¿Cuánto qué? Pero vos me estás preguntando a mí cuánto cuesta la habitación si vos sos el dueño del lugar. ¿Vos sos pelotudo? Pero vos sos el que tiene que saber el precio. ¿Vos me estás tomando de imbécil? ¡Qué oferta! Hubiésemos arrancado por ahí, me decías que estaba a 10 y empezábamos a charlar. Yo no te voy a ofrecer si no soy de acá, no tengo idea de cuánto cuesta nada. Uy, esta IA me está haciendo enojar en serio, boludo. Mira, vengo de reventar a tu músico. Si querés te reviento a vos también. No estoy para chistes. ¡Oh, sí! No. Que sos un imbécil y no tenés huevo, por eso te la agarrás conmigo que tengo hambre, me estoy muriendo de sueño y me estoy muriendo de hambre. ¡Pero pará!
No, no te insulté. ¡Puta madre! ¡Ah! ¡Uy, se están matando entre ellos! ¡Sí! ¡Lo hice pegarse entre ellos! ¡No! No, pero me mató otra vez, ¿qué mierda? Nada, sí me morí. Como feto feminista. No, pero no sabes, estoy haciendo que se empaten entre ellos, boludo. ¿Qué le pegas a una mujer, cobarde? ¡Toma, hijo de puta! A los tobillos, como todo. ¡Sí! Me va a cobrar 10, mira, te saco 8. Y ahora tu posada es mía. Gertrude, acabas de matar a tu marido. ¿No necesitas uno nuevo? No, me olvidé que vos hablabas hasta por el culo. No, ya me quiere. No, esperá, pero primero invítame a tomar algo. Acaba de morirse tu marido. ¿Eh? Pero me está dando... Ah, pan. Ahí está. Gracias por el pan. Gusta superando esto. Comida. Voy a comer todo lo que tengo, boludo. Sí, no voy a mamar todo a la verga, boludo. ¿Hay suficiente pan para todo? Me gustaría acompañarlo. Y la... Pero tu marido está muerto, esquizofrénica de mierda. Lo mataste vos. Lo matamos los dos. Pero si lo mataste. Era. Pero... Mira. No, ¿por qué no me da...? Mira. Pero a ver... Pero no entendés que lo mataste y me está hablando de que él nos va a hacer de comer y demás. Nos vamos a morir de hambre. Mira, el perro le pone el culo en la cara, boludo. ¡A la verga! Mataste a uno, pensé que podés matar al otro. ¿Cómo no me entendés? Ah, claro, ahora no me entendés, pero tu marido está ahí muerto y... ¡Pumba! 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 ¡No! Qué bien estuvo la censura, boludo. Che, se puede subir de nivel sin dormir, ¿eh? ¡Ey, Hod! ¿Qué te pasa? Conversación terminó. Y sí, está muerta, boludo. No, me reventaron, boludo. ¡Ey, se están matando entre todos, boludo! ¿Qué pasó acá? ¡Revivieron! Mirá. Esta es la típica situación argentina, boludo. Marido y mujer. No, te estás equivocando. El marido tendría dos cosas, boludo. Dos bolas de pincho. Mirá. Y después me dice que ella no le hizo nada, boludo. Mirá. ¡Aguantá! ¿Sabés la historia de la mina esa? ¡No! Entonces no te la voy a contar. Pero tiene sentido que eso pase. Salí, nene. Ni siquiera de meme te voy a disparar. ¡No! Listo. Ahí está. No. No, no me creo capaz de enfrentarte. Por eso corro. Y esto fue todo por hoy. Gracias por acompañarme en este recorrido. Si te gustó el video, no te olvides de dejar un like, suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. También podés visitar mi canal secundario, donde subo prácticamente la música de fondo, como la que escuchas hoy.
Y no mucho más. Así que se me cuidan y hasta la próxima.